Mira ese frasco blanco en tu baño. Sí, ese que tiene un bebé sonriente en la etiqueta. Ese polvo suave que tu madre te aplicó cuando eras niño. Ese aroma que asocias con la pureza, la inocencia, la protección. Ahora, imagina que cada vez que abrías ese frasco, estabas inhalando fibras microscópicas de un mineral que la ciencia conoce como el asesino silencioso. Imagina que la empresa que fabricó ese producto sabía desde hace más de medio siglo que estabas respirando veneno y decidió no decírtelo. Bienvenidos a la verdadera historia de Johnson & Johnson, la corporación que construyó un imperio sobre la imagen de la maternidad y la ternura, mientras ocultaba documentos que demostraban que su producto estrella contenía asbesto. La compañía que, cuando miles de mujeres comenzaron a morir de cáncer de ovario, no retiró el producto del mercado, sino que contrató a los mejores abogados para silenciar a las víctimas. La farmacéutica, que enfrentando más de 60,000 demandas, no pidió perdón, sino que inventó una estrategia legal tan retorcida que los tribunales la rechazaron 3 veces. Hoy vamos a hablar de bebés cubiertos de polvo cancerígeno, de madres que usaron ese polvo durante décadas sin saber que estaban sellando su sentencia de muerte, de científicos despedidos por descubrir la verdad, de documentos internos que revelan que los ejecutivos discutían cómo ocultar los resultados del laboratorio, de una campaña de marketing que deliberadamente apuntó a mujeres afroamericanas porque sabían que usaban más el producto, de cómo una corporación valorada en cientos de miles de millones de dólares intentó declararse en bancarrota ficticia para evitar pagar a las víctimas. Esto no es una teoría de conspiración. Estos son hechos documentados en tribunales. Estos son miles de páginas de memorandos internos que la empresa fue obligada a revelar. Esto es la historia de cómo la confianza de millones de familias fue traicionada en nombre de las ganancias. Prepárate para conocer a Johnson & Johnson, la empresa del polvo de bebé manchado de sangre. Era el año 1886. Estados Unidos todavía lamía las heridas de la guerra civil. Las ciudades industriales del noreste crecían como tumores de hierro y humo, alimentadas por oleadas de inmigrantes europeos que llegaban buscando el sueño americano. En las fábricas, los accidentes eran pan de cada día. Los trabajadores perdían dedos, brazos, vidas, y cuando sobrevivían a las máquinas, morían de infecciones porque nadie entendía aún cómo funcionaban los gérmenes. Fue en este mundo de sangre y supuración donde 3 hermanos vieron una oportunidad. Robert Wood Johnson, James Wood Johnson y Edward Mead Johnson no eran médicos ni científicos. Robert era farmacéutico, un comerciante de medicinas con ojo para los negocios. Un año antes, en 1885, había asistido a una conferencia en Filadelfia, donde un cirujano británico llamado Joseph Lister predicaba una revolución: la antisepsia. Lister argumentaba que si se esterilizaban los instrumentos y los vendajes, los pacientes dejaban de morir de infecciones. Era una idea tan simple que la mayoría de los médicos americanos la consideraba una tontería europea. Pero Robert Johnson no era médico, era un hombre de negocios. Y vio lo que los doctores arrogantes no podían ver: dinero. Si la antisepsia funcionaba, el que controlara la producción de materiales quirúrgicos estériles controlaría el futuro de la medicina. Los 3 hermanos fundaron Johnson & Johnson en New Brunswick, Nueva Jersey, con 14 empleados. Su primera fábrica era un antiguo edificio industrial que apestaba a carbón y sudor obrero. Comenzaron fabricando vendajes estériles, suturas y algodón antiséptico, y desde el primer día, Robert Johnson entendió algo fundamental: no vendían productos, vendían confianza. Cada caja que salía de su fábrica llevaba implícita una promesa: esto es seguro, esto es puro, esto no te matará. La estrategia funcionó. En 1888, apenas 2 años después de su fundación, la compañía lanzó 2 productos que cambiaron su destino: un manual titulado Métodos modernos de tratamiento antiséptico de heridas, que se distribuyó gratuitamente a médicos de todo el país, y el primer botiquín de primeros auxilios comercial, diseñado originalmente para trabajadores ferroviarios.
Los trenes atravesaban el continente y con ellos viajaban los accidentes. Un obrero aplastado en medio de Kansas necesitaba algo más que un trapo sucio para detener la hemorragia. El botiquín de Johnson & Johnson se convirtió en símbolo de seguridad. Era la pequeña caja blanca que podía salvar tu vida cuando estabas lejos de cualquier doctor. Y la empresa cultivó esa imagen con la obsesión de un jardinero cultivando una orquídea rara. Cada producto, cada anuncio, cada comunicado estaba diseñado para reforzar un mensaje: nosotros cuidamos de ti. En 1889, la compañía contrató a Frederick Kilmer como su primer director científico. Kilmer no era un genio de laboratorio, pero era un comunicador brillante. Entendía que la ciencia debía ser empaquetada para el consumo masivo. Bajo su dirección, Johnson & Johnson no solo fabricaba productos, educaba al público. Publicaba folletos, manuales, guías de salud. Se presentaba como la autoridad en el cuidado del cuerpo humano. Fue Kilmer quien en 1894 tuvo la idea que definiría a la empresa durante más de un siglo. Los kits de maternidad de Johnson & Johnson, diseñados para hacer que los partos en casa fueran más seguros, incluían un pequeño frasco de polvo de talco para aplicar sobre la piel del recién nacido. El polvo absorbía la humedad, prevenía rosaduras, dejaba la piel suave como la seda y olía a pureza. El Johnson's Baby Powder nació casi como un accidente, un accesorio dentro de un kit más grande. Pero las madres enloquecieron con él. Comenzaron a comprarlo por separado, a usarlo no solo en sus bebés, sino en ellas mismas. El polvo blanco se convirtió en sinónimo de higiene femenina, de frescura, de limpieza íntima. Y la empresa, siempre atenta a las oportunidades, multiplicó la producción. Para entender lo que vino después, necesitas comprender qué es el talco. Es el mineral más suave conocido por la humanidad. Una combinación de magnesio, silicio, oxígeno e hidrógeno que se encuentra en depósitos subterráneos alrededor del mundo. Cuando lo extraes de la tierra, tiene una textura sedosa, casi etérea. Por eso los griegos antiguos lo llamaban talcum, derivado de una palabra árabe que significaba puro. Pero hay un problema. El talco y el asbesto son primos químicos. Tienen exactamente los mismos componentes. La única diferencia es cómo se organizan esos átomos bajo la presión de millones de años. Y en la naturaleza, ambos minerales frecuentemente aparecen juntos. Cuando minas talco, casi siempre hay asbesto cerca, a veces dentro del mismo depósito. A veces mezclado fibra a fibra con el mineral que quieres extraer. La ciencia de cómo el asbesto mata es aterradora en su simplicidad. Las fibras son increíblemente pequeñas, invisibles al ojo desnudo. Cuando las inhalas o las tragas, se alojan en los tejidos del cuerpo. El sistema inmunológico intenta destruirlas, pero no puede. Son minerales, no células, son eternas. Con el tiempo, la presencia constante de estas fibras irrita el tejido circundante. Las células intentan crecer alrededor de ellas, envolverlas, aislarlas. Pero el proceso de crecimiento celular acelerado introduce errores, mutaciones, y eventualmente una de esas mutaciones produce una célula cancerosa que ya no responde a las señales normales del cuerpo. Empieza a multiplicarse sin control, forma un tumor. El mesotelioma, el cáncer más directamente vinculado al asbesto, ataca el revestimiento de los pulmones, el abdomen, el corazón. Es casi siempre fatal. La supervivencia media después del diagnóstico es de 12 a 21 meses. No existe cura, solo se puede extender el sufrimiento. El cáncer de ovario tiene mejor pronóstico, pero sigue siendo devastador. Cuando las mujeres aplicaban talco en su área genital, las fibras microscópicas podían viajar a través de las trompas de falopio hasta los ovarios. Allí se alojaban, irritaban el tejido, iniciaban el proceso que eventualmente produciría tumores. Johnson & Johnson entendía esta ciencia. Sus propios científicos seguían la literatura médica. Sabían que el asbesto era un carcinógeno potente. Sabían que sus productos contenían al menos trazas del mineral. Y decidieron que el costo de cambiar a una alternativa segura era mayor que el costo de envenenar a sus consumidores.
En 1894, nadie se preocupaba por esto. El asbesto era considerado un material milagroso. Se usaba en techos, frenos de automóviles, tuberías, ropa ignífuga. Las fábricas estaban llenas de él. Los trabajadores lo respiraban a diario. Y si algunos morían de enfermedades pulmonares extrañas, bueno, la vida industrial era dura. La gente moría de muchas cosas. Johnson & Johnson creció. Cuando Robert Wood Johnson murió en 1910, la empresa que había fundado con 14 empleados se había convertido en un gigante. Su hermano James tomó el timón y en 1932 la tercera generación de la familia asumió el control. Robert Wood Johnson, II, conocido como el General porque había servido en la Primera Guerra Mundial, transformaría la compañía en una corporación multinacional. El General era un hombre de contradicciones. Por un lado creía genuinamente en la responsabilidad corporativa. En 1943 escribió el famoso Credo de Johnson & Johnson, un documento que colocaba la responsabilidad hacia los clientes y las comunidades por encima de las ganancias para los accionistas. Por otro lado, era un capitalista despiadado que expandió la empresa a través de adquisiciones agresivas y competencia feroz. Bajo su liderazgo, Johnson & Johnson se diversificó. Compró compañías farmacéuticas, entró en el mercado de los productos de higiene femenina, lanzó las primeras toallas sanitarias producidas en masa, inventó los curitas Band-Aid. Cada producto reforzaba la imagen de la empresa como guardiana de la salud familiar. El logo con las 2 letras entrelazadas se convirtió en símbolo de seguridad en millones de hogares. Y durante todo este tiempo, el polvo de bebé siguió siendo la joya de la corona. Generaciones de madres americanas lo aplicaban religiosamente a sus hijos después de cada cambio de pañal. Generaciones de mujeres lo usaban como parte de su rutina de higiene personal. El frasco blanco con el bebé sonriente era tan omnipresente que nadie cuestionaba su contenido. Pero en los laboratorios de Johnson & Johnson, en las minas de talco de Italia y Vermont, en los despachos de los ejecutivos, algo oscuro comenzaba a gestarse. La empresa estaba descubriendo que su producto más querido tenía un secreto terrible, y en lugar de revelarlo, decidió enterrarlo. Los primeros indicios surgieron en los años 50. La ciencia médica había comenzado a estudiar los efectos del asbesto en el cuerpo humano. Los mineros que trabajaban con el mineral desarrollaban una enfermedad llamada asbestosis, una cicatrización del tejido pulmonar que los dejaba sin aliento, pero lo peor estaba por venir. En 1955, el epidemiólogo Richard Doll publicó un estudio que demostraba una conexión clara entre la exposición al asbesto y el cáncer de pulmón. El mineral que había sido considerado milagroso era en realidad uno de los carcinógenos más potentes conocidos. Johnson & Johnson estaba prestando atención. Sus propios laboratorios habían comenzado a analizar el talco que usaban en sus productos, y lo que encontraron debería haberlos horrorizado. Un informe interno de 1957, redactado por un laboratorio consultor, describía el talco proveniente de su proveedor italiano como fibroso y acicular, que significa en forma de aguja. El informe identificaba la presencia de tremolita, un tipo de asbesto de la familia de los anfíboles. Un año después, un segundo informe confirmaba el hallazgo. El talco que Johnson & Johnson usaba para fabricar su polvo de bebé contenía asbesto. Detente un momento. Imagina que eres un ejecutivo de una empresa que vende productos para bebés. Tus científicos acaban de decirte que tu producto estrella contiene un carcinógeno conocido, un mineral que causa cáncer de pulmón, un veneno que está siendo aplicado directamente sobre la piel de millones de recién nacidos, que está siendo inhalado por madres y enfermeras cada vez que abren el frasco. ¿Qué harías? ¿Retirarías el producto inmediatamente? ¿Buscarías una alternativa segura? ¿Alertarías a las autoridades sanitarias? Johnson & Johnson hizo algo diferente. Siguió vendiendo. Para ser justos, en los años 50 la ciencia del asbesto todavía estaba en pañales. No se conocía la magnitud total del peligro, y las cantidades encontradas en el talco eran pequeñas.
Los ejecutivos probablemente se convencieron a sí mismos de que no era un problema grave, que los beneficios superaban los riesgos, que nadie iba a notar la diferencia. Pero la ciencia avanzaba. Y con ella, las pruebas se acumulaban. En los años 60, los estudios sobre asbesto se multiplicaron. Se descubrió que el mineral no solo causaba cáncer de pulmón, causaba mesotelioma, un cáncer agresivo del revestimiento de los órganos internos, que era prácticamente una sentencia de muerte. Y lo más aterrador, bastaban cantidades microscópicas para desencadenarlo. Una sola fibra de asbesto, alojada en el tejido correcto, podía iniciar un proceso maligno que no se manifestaría hasta décadas después. En 1971, científicos comenzaron a preguntarse si existía una conexión entre el uso de talco en el área genital y el cáncer de ovario. Investigadores encontraron partículas de talco incrustadas en tumores ováricos. Era como encontrar huellas dactilares en la escena de un crimen. Johnson & Johnson tenía acceso a esta investigación. Sus propios científicos seguían los desarrollos en la literatura médica y comenzaron a preocuparse, pero no de la manera que esperarías. Un documento interno de 1973 revela la mentalidad de la época. Los ejecutivos discutían cómo responder a las preguntas incómodas. ¿Cómo evitar que la FDA impusiera regulaciones sobre el contenido de asbesto en productos cosméticos? ¿Cómo influir en los estándares de la industria para que los métodos de prueba fueran menos sensibles, incapaces de detectar las pequeñas cantidades de contaminación que sabían que existían? Entre 1972 y 1975, al menos 3 laboratorios diferentes encontraron asbesto en muestras de polvo de bebé de Johnson & Johnson. Uno de los informes describía los niveles como bastante altos. Estas no eran trazas insignificantes. Estas eran cantidades que deberían haber encendido todas las alarmas. ¿Qué hizo la empresa? Nunca reportó estos hallazgos a la FDA. Nunca alertó al público. Nunca colocó una advertencia en sus productos. En cambio, los ejecutivos discutían internamente cómo desacreditar a los científicos que publicaban estudios incómodos, cómo presionar a las agencias reguladoras para que no establecieran límites. ¿Cómo asegurarse de que los métodos de prueba aprobados por la industria fueran lo suficientemente imprecisos como para que el asbesto pasara desapercibido? Es aquí donde la historia se oscurece más allá de la simple negligencia corporativa. Johnson & Johnson no solo ignoró el problema, activamente trabajó para ocultarlo. La manipulación de la ciencia fue sistemática y deliberada. Cuando un laboratorio encontraba asbesto en sus productos, la empresa buscaba otro laboratorio que usara métodos menos sensibles. Cuando un científico publicaba un estudio preocupante, la empresa financiaba estudios contradictorios. Cuando una agencia reguladora consideraba establecer estándares más estrictos, la empresa enviaba lobistas para detenerla. Un documento interno particularmente revelador describe la técnica de inclinar el escenario del microscopio para encontrar un patrón de difracción de talco. Era una manipulación deliberada de la metodología de prueba. Si inclinabas el microscopio de cierta manera, podías hacer que las fibras de asbesto parecieran talco. Era como ajustar una balanza para que el culpable siempre pareciera inocente. Imeris, el proveedor de talco de Johnson & Johnson, criticó esta práctica, pero Johnson & Johnson siguió usándola. Porque funcionaba, porque les permitía seguir vendiendo un producto que sabían que estaba contaminado. La empresa también presionó a la OSHA, la Agencia de Seguridad Ocupacional, hasta que ésta decidió rendirse en lugar de gastar recursos limitados en la definición geológica versus la definición de salud del asbesto. Era más fácil ceder que pelear contra una corporación con recursos ilimitados para litigar. Incluso la Sociedad Americana del Cáncer fue influenciada. Durante años, su sitio web afirmaba que todos los productos de talco usados en hogares han estado libres de asbesto desde los años 70. Era la posición oficial de la industria, presentada como si fuera un hecho científico establecido. Después de la investigación de Reuters, la sociedad eliminó silenciosamente esa garantía de su sitio web. Y lo más perturbador,
Cuando un investigador de la propia empresa descubrió evidencia de contaminación, fue despedido. No lo celebraron por proteger a los consumidores, lo silenciaron, porque su honestidad era inconveniente para las ganancias. En 1976, la FDA consideró establecer límites obligatorios para el contenido de asbesto en productos de talco. Johnson & Johnson lideró la oposición de la industria. Argumentaron que sus productos eran seguros, que no había evidencia concluyente de peligro, que las regulaciones serían innecesarias y costosas. La FDA, presionada por la industria y sin recursos suficientes para imponer su voluntad, retrocedió. No estableció límites obligatorios. En cambio, dejó que la industria se autorregulara. Era como pedir a los zorros que vigilaran el gallinero, y el gallinero estaba lleno de víctimas potenciales. Para entender la magnitud del crimen, necesitas ver a las víctimas como seres humanos, no como estadísticas. Piensa en Darlene Coker, una mujer de Texas que fue diagnosticada con mesotelioma en 1997. Nunca había trabajado en una fábrica. Nunca había estado expuesta a asbesto industrial. Lo único que había hecho durante toda su vida era usar Johnson's Baby Powder. Lo aplicaba a sus hijos cuando eran bebés. Se lo aplicaba a sí misma como parte de su rutina de higiene. Era lo que hacían todas las mujeres que conocía. Cuando Darlene descubrió que tenía cáncer, contrató a un abogado. Demandó a Johnson & Johnson, argumentando que el talco contaminado era el culpable de su enfermedad. La empresa negó todo. Dijo que su polvo era seguro. Dijo que nunca había contenido asbesto. Y cuando el abogado de Darlene solicitó acceso a los documentos internos de la empresa, Johnson & Johnson se negó a entregarlos. El caso nunca llegó a juicio. Darlene estaba demasiado enferma para luchar. Tuvo que abandonar la demanda. Murió en 2009, 12 años después de su diagnóstico, sin saber que temía razón. Sin saber que la empresa que había envenenado a su familia había enterrado la evidencia que habría demostrado su culpabilidad. Pero Darlene dejó algo detrás. Dejó la semilla de una investigación que florecería años después, cuando miles de otras víctimas comenzaron a exigir justicia. Mientras Darlene moría en Texas, Johnson & Johnson seguía vendiendo millones de frascos de polvo de bebé. Y no solo los vendía, los promocionaba agresivamente, especialmente a comunidades que la empresa consideraba mercados lucrativos. En los años 90, los documentos internos revelan algo particularmente perturbador. La compañía desarrolló una estrategia de marketing específicamente diseñada para aumentar el uso del producto entre mujeres afroamericanas e hispanas. Sabían, por estudios de mercado, que estas comunidades usaban el polvo con más frecuencia y en mayores cantidades. Veían el producto como parte esencial de su rutina de higiene personal. Johnson & Johnson no vio esto como una responsabilidad adicional de proteger a estas consumidoras. Lo vio como una oportunidad de negocio. Distribuyó muestras gratuitas en iglesias y salones de belleza en barrios predominantemente negros. Lanzó campañas publicitarias con modelos afroamericanas. Convirtió a estas mujeres, sin su conocimiento ni consentimiento, en las principales consumidoras de un producto que sabía que podría matarlas. Un estudio publicado en 2016 encontró que las mujeres afroamericanas que usaban talco regularmente en el área genital tenían un riesgo más de 40% mayor de desarrollar cáncer de ovario que las mujeres blancas. La razón no era genética, era que usaban más el producto. Y lo usaban más porque Johnson & Johnson les había enseñado a hacerlo. En 2021, el Consejo Nacional de Mujeres Negras demandó a la empresa, acusándola de haber atacado sinistramente a la comunidad afroamericana con un producto que sabía que era peligroso. El abogado Ben Crump, famoso por representar a víctimas de injusticia racial, declaró que la demanda era sobre las vidas de nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras esposas, hermanas e hijas, todas las cuales fueron cínicamente atacadas por Johnson & Johnson. La empresa respondió con la misma defensa que había usado durante décadas. Negó todo. Dijo que sus productos eran seguros. Dijo que la idea de que habían atacado deliberadamente a una comunidad era absurda.
pero los documentos contaban una historia diferente. La revelación vino en 2018, cuando Reuters publicó una investigación devastadora. Los periodistas habían obtenido acceso a miles de páginas de documentos internos de Johnson & Johnson, memorandos, informes de laboratorio, correos electrónicos, testimonios de deposiciones. Lo que encontraron confirmaba lo que las víctimas habían sospechado durante años. Desde al menos 1971 hasta principios de los 2000, el talco crudo y los polvos terminados de Johnson & Johnson daban positivo ocasionalmente para pequeñas cantidades de asbesto. Los ejecutivos de la empresa, gerentes de minas, científicos, médicos y abogados se preocupaban por el problema y discutían cómo abordarlo, mientras no lo revelaban a los reguladores ni al público. La investigación documentaba cómo la empresa había influido exitosamente en los planes de los reguladores estadounidenses para limitar el asbesto en productos de talco cosmético. Cómo había manipulado la investigación científica sobre los efectos del talco en la salud. Cómo había despedido a al menos un investigador que había descubierto asbesto en los productos. Cómo había falsificado informes a la FDA. Cómo había presionado para que los métodos de prueba aprobados fueran incapaces de detectar la contaminación que sabía que existía. Un correo electrónico interno de 2003 describía al baby powder como una vaca sagrada que debía ser protegida a toda costa. La empresa ganaba solo $420 millones al año con sus productos de talco, una fracción minúscula de sus ingresos totales de más de $70,000 millones. Pero el polvo de bebé era el corazón de su imagen corporativa. Era el símbolo de confianza que sostenía todo lo demás. Perderlo significaría perder la identidad de la marca. Así que lo protegieron. Con mentiras, con manipulación, con el silenciamiento sistemático de cualquiera que amenazara con exponer la verdad. La publicación de Reuters desencadenó una avalancha. El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación. La FDA comenzó a realizar sus propias pruebas. Y en 2019, la agencia encontró asbesto en una muestra de Johnson's Baby Powder. Era la primera vez que pruebas gubernamentales confirmaban lo que las víctimas habían alegado durante décadas. Johnson & Johnson retiró 33,000 frascos del mercado. Fue el primer retiro por contaminación de asbesto en la historia de la empresa. Y aún así, siguieron negando que hubiera un problema. Las demandas se multiplicaron. Miles de mujeres con cáncer de ovario, cientos de pacientes con mesotelioma, familias de víctimas que habían muerto sin saber qué las había matado. Todos querían justicia. Todos querían que la empresa que los había envenenado pagara por sus crímenes. En julio de 2018, un jurado en San Luis, Missouri, emitió un veredicto que sacudió al mundo corporativo. 22 mujeres con cáncer de ovario habían demandado a Johnson & Johnson, alegando que décadas de uso diario de los productos de talco de la empresa habían causado su enfermedad. El jurado deliberó durante 8 horas y ordenó a la empresa pagar $4,690 millones. Lee esa cifra otra vez. $4,690 millones. 550 millones en daños compensatorios, 4,140 millones en daños punitivos. Era el veredicto más grande en la historia de la litigación por talco. El primero en conectar exitosamente el asbesto en el polvo de bebé con el cáncer de ovario. Los abogados de las víctimas presentaron evidencia de que los productos de Johnson & Johnson habían estado contaminados con asbesto durante décadas. Mostraron cómo la empresa había ocultado esta información a los reguladores y al público. Expusieron los memorandos internos donde los ejecutivos discutían cómo silenciar a los científicos incómodos. Demostraron que la empresa había priorizado las ganancias sobre la vida de millones de consumidores. El abogado principal, Mark Lanier, declaró después del veredicto: durante más de 40 años, Johnson & Johnson ha ocultado la evidencia del asbesto en sus productos. Esperamos que este veredicto llame la atención de la junta directiva y los lleve a informar mejor a la comunidad médica y al público sobre la conexión entre el asbesto, el talco y el cáncer de ovario. Johnson & Johnson apeló,
Dijeron que el juicio había sido fundamentalmente injusto, que la ciencia estaba de su lado, que sus productos nunca habían contenido asbesto, que nunca habían causado cáncer. Pero los tribunales no les creyeron. En 2020, la Corte de Apelaciones de Missouri redujo el veredicto a $2.110 millones, pero confirmó que la empresa había actuado de manera reprensible. El tribunal encontró evidencia de que los demandados discutieron la presencia de asbesto en su talco en memorandos internos durante varias décadas, evitaron adoptar medidas más precisas para detectar el asbesto e influyeron en la industria para que hiciera lo mismo. Intentaron desacreditar a los científicos que publicaban estudios desfavorables y no eliminaron el talco de sus productos para reemplazarlo con maicena porque sería más costoso. Johnson & Johnson apeló a la Corte Suprema de Estados Unidos. La Corte Suprema se negó a escuchar el caso. El veredicto quedó firme. Para este momento, la empresa enfrentaba más de 60,000 demandas relacionadas con el talco. Miles de mujeres con cáncer de ovario. Cientos de pacientes con mesotelioma. Un tsunami legal que amenazaba con costarles decenas de miles de millones de dólares. ¿Qué hace una corporación multinacional cuando enfrenta responsabilidades de esta magnitud? Si eres Johnson & Johnson, inventas una estrategia tan cínica, tan retorcida, tan insultante para las víctimas que los tribunales la rechazan una y otra vez. Se llama el Texas Two-Step y es una maniobra legal que aprovecha las leyes corporativas de Texas para evadir responsabilidades masivas. Funciona así. Primero, creas una nueva subsidiaria en Texas. Luego, transfieres todas tus obligaciones legales relacionadas con el talco a esa subsidiaria. Después, esa subsidiaria, que solo existe en papel, declara bancarrota. La bancarrota congela todas las demandas. Las víctimas no pueden cobrar. Los juicios se detienen. Y mientras tanto, la empresa madre sigue operando normalmente, generando miles de millones en ganancias que están protegidas de los acreedores. En octubre de 2021, Johnson & Johnson creó una subsidiaria llamada LTL Management. Le transfirió todas las obligaciones relacionadas con el talco. Y 2 días después, LTL declaró bancarrota, respaldada por un acuerdo de financiación de $61.500 millones de su empresa matriz. Piénsalo un momento. Johnson & Johnson es una de las empresas más valiosas del mundo. Tiene una calificación crediticia AAA, la más alta posible. Es una de las únicas 2 compañías estadounidenses que gozan de esa distinción. Nunca ha estado ni remotamente cerca de la insolvencia. Y sin embargo, estaba usando las leyes de bancarrota, diseñadas para proteger a empresas en dificultades financieras genuinas, para evitar pagar a víctimas de cáncer. Los abogados de las víctimas impugnaron la maniobra. Argumentaron que era un fraude, que Johnson & Johnson estaba abusando del sistema legal para evadir responsabilidades, que las víctimas merecían su día en la corte, no ser empujadas a un proceso de bancarrota donde sus reclamos serían diluidos y devaluados. En enero de 2023, la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito estuvo de acuerdo. Rechazó la bancarrota de LTL, dictaminando que la subsidiaria no estaba en verdadera dificultad financiera en el momento de la declaración. Johnson & Johnson era una empresa extraordinariamente solvente. No tenía derecho a esconderse detrás de las leyes de bancarrota. ¿Qué hizo Johnson & Johnson? Lo intentó de nuevo. Horas después de que se rechazara la primera bancarrota, LTL presentó una segunda declaración de bancarrota. Esta vez respaldada por una oferta de acuerdo de $30,000 millones. El juez también la rechazó. La Corte de Apelaciones confirmó el rechazo. ¿Y qué hizo la empresa? En septiembre de 2024, creó otra subsidiaria, Red River Talc, y presentó una tercera bancarrota. Esta vez ofrecía $8,000 millones para resolver las demandas de cáncer de ovario. En abril de 2025, un juez federal en Texas también rechazó este intento. Era la tercera vez que los tribunales decían que no. 3 veces Johnson & Johnson había intentado usar la bancarrota como escudo,
3 veces los jueces habían dictaminado que la estrategia era inaceptable. Finalmente, en abril de 2025, la empresa anunció que abandonaría la estrategia de bancarrota y defendería cada caso individualmente en los tribunales. Era una victoria pírrica para las víctimas. Significaba que los juicios continuarían, que habría más veredictos multimillonarios, que Johnson & Johnson tendría que enfrentar caso por caso a las mujeres y familias que había envenenado. Pero también significaba años más de litigio, más retrasos, más sufrimiento para víctimas que ya habían esperado demasiado. Muchas de ellas no vivirían para ver justicia. Mientras escribo estas palabras, Johnson & Johnson enfrenta más de 67,000 demandas por talco. Ha pagado más de $2,000 millones en acuerdos. Ha gastado más de $1,000 millones en costos legales y sigue perdiendo juicios. En octubre de 2025, un jurado en California ordenó a la empresa pagar $966 millones a la familia de May Moore, una mujer que murió de mesotelioma después de usar baby powder durante toda su vida. En diciembre de 2025, un jurado en Baltimore ordenó pagar $1,560 millones a Cherie Kraft, una mujer de 59 años con mesotelioma peritoneal. Es el veredicto más grande jamás otorgado a un solo demandante por talco. La respuesta de Johnson & Johnson sigue siendo la misma. Apelan cada veredicto. Dicen que sus productos son seguros. Dicen que la ciencia está de su lado. Dicen que las demandas están basadas en ciencia basura. Pero los jurados siguen creyendo a las víctimas. Los documentos internos siguen revelando décadas de ocultamiento. Y las fibras de asbesto siguen apareciendo en muestras de productos que la empresa juró que eran puros. Hay una ironía oscura en todo esto. Johnson & Johnson es famosa por cómo manejó la crisis del Tylenol en 1982, cuando un asesino envenenó cápsulas de Tylenol con cianuro, matando a 7 personas en Chicago. La empresa retiró 31 millones de frascos del mercado inmediatamente. Gastó $100 millones en la retirada. Fue transparente con el público. Colaboró con las autoridades. Inventó los envases a prueba de manipulación, que ahora son estándar en toda la industria farmacéutica. La crisis del Tylenol se convirtió en el caso de estudio definitivo de gestión corporativa responsable. Se enseña en todas las escuelas de negocios como ejemplo de cómo hacer lo correcto aunque cueste dinero. El CEO, James Burke, fue elogiado como un héroe. Recibió la Medalla Presidencial de la Libertad. Fue nombrado uno de los 10 mejores CEOs de la historia por la revista Fortune. Pero lo que hace esta historia aún más perturbadora es que Johnson & Johnson tenía un documento que supuestamente guiaba todas sus decisiones, el Credo. Escrito por Robert Wood Johnson II en 1943, el Credo establece explícitamente que la primera responsabilidad de la empresa es hacia los médicos, enfermeras, pacientes, madres y padres y todos los demás que usan nuestros productos y servicios. El Credo no es un documento olvidado en un archivo. Es exhibido con orgullo en todas las oficinas de Johnson & Johnson. Es citado en cada informe anual. Es mencionado en cada comunicado de prensa. Los ejecutivos hablan de él como si fuera una escritura sagrada. Nuestra primera responsabilidad es hacia los médicos, enfermeras y pacientes, dice el Credo. Hacia las madres y padres y todos los demás que usan nuestros productos y servicios. Para cumplir con sus necesidades, todo lo que hacemos debe ser de alta calidad. Hermosas palabras. Pero cuando miras lo que la empresa realmente hizo con el talco, ves que el Credo era papel mojado. Durante décadas, los ejecutivos que juraban lealtad al Credo tomaron decisiones que ponían las ganancias por encima de la seguridad de exactamente las personas que el documento prometía proteger: las madres, los padres, los bebés. En 1982, cuando un criminal externo envenenó el Tylenol, la empresa actuó según el Credo, puso la seguridad del consumidor primero. Gastó millones para proteger a sus clientes. Pero durante las décadas de contaminación del talco, cuando el veneno venía de dentro de la propia empresa, el Credo fue ignorado.
Los mismos ejecutivos que habrían sido héroes en la crisis del Tylenol fueron villanos silenciosos en el escándalo del talco. La diferencia es reveladora. En el caso del Tylenol, Johnson & Johnson era la víctima. Podía actuar con integridad porque no tenía nada que ocultar. La transparencia les beneficiaba. En el caso del talco, Johnson & Johnson era el perpetrador. La transparencia habría significado admitir culpabilidad. Habría significado retiros masivos, demandas, pérdidas financieras. Y así, el credo fue convenientemente olvidado. Esto nos dice algo importante sobre la ética corporativa. Las empresas pueden tener documentos hermosos que prometen integridad y responsabilidad. Pueden tener ejecutivos que dan discursos inspiradores sobre valores. Pero cuando esos valores chocan con las ganancias, con demasiada frecuencia, las ganancias ganan. El credo de Johnson & Johnson no era una guía moral, era una herramienta de relaciones públicas. Se exhibía cuando convenía y se ignoraba cuando no. Era parte del disfraz de una corporación que se presentaba como cuidadora mientras envenenaba a las personas que supuestamente cuidaba. Pero hay una diferencia crucial entre la crisis del Tylenol y el escándalo del talco. En 1982, Johnson & Johnson era la víctima. Un criminal externo había envenenado sus productos. La empresa no tenía culpa. Actuó con integridad porque no tenía nada que ocultar. Con el talco, Johnson & Johnson es el criminal. La contaminación no vino de afuera, vino de sus propias minas, sus propias fábricas, sus propias decisiones. Y cuando descubrieron el problema, no actuaron con integridad. Actuaron como cualquier corporación que pone las ganancias por encima de la vida humana. Mintieron, ocultaron, manipularon, silenciaron. La empresa que fue celebrada por proteger a sus consumidores del cianuro los envenenó durante décadas con asbesto. Y cuando fueron descubiertos, no retiraron el producto inmediatamente. Esperaron hasta 2020 para dejar de vender polvo de bebé con talco en Estados Unidos y Canadá, y siguieron vendiéndolo en otros países hasta 2023. Incluso ahora, mientras se enfrenta a decenas de miles de demandas, Johnson & Johnson sigue vendiendo un producto de polvo de bebé. Han reemplazado el talco con maicena. El frasco se ve igual. El logo es el mismo, el bebé sonriente sigue ahí, pero dentro, el contenido es diferente. Porque finalmente, después de más de un siglo, la empresa admitió silenciosamente que el talco era demasiado peligroso. No lo admitieron públicamente, por supuesto. Dijeron que estaban respondiendo a la demanda del consumidor. Dijeron que el cambio no tenía nada que ver con la seguridad. Dijeron que sus productos siempre habían sido seguros. Pero las acciones hablan más fuerte que las palabras. Si el talco era seguro, ¿por qué dejaron de usarlo? En 2023, Johnson & Johnson escindió su división de productos de consumo en una nueva empresa llamada Kenvue. La separación fue presentada como una decisión estratégica para permitir que cada unidad se enfocara mejor en su negocio principal. Pero los observadores notaron algo interesante. Johnson & Johnson retuvo todas las obligaciones legales relacionadas con el talco en Estados Unidos. Kenvue heredó las obligaciones en el resto del mundo. Era otra maniobra para proteger activos. La empresa farmacéutica y de dispositivos médicos, la parte más valiosa del imperio, quedaba aislada de las demandas por talco. Si las víctimas lograban cobrar miles de millones, el dinero vendría de una entidad separada, no de la joya de la corona. Los juicios continúan, los veredictos se acumulan. Y Johnson & Johnson sigue apelando, sigue negando, sigue luchando con uñas y dientes para pagar lo menos posible a las personas que envenenó. Piensa otra vez en ese frasco blanco. El que tu madre tenía en el baño. El que usó en ti cuando eras bebé. El que tal vez tú usaste en tus propios hijos. Cada vez que alguien abría ese frasco, pequeñas partículas de polvo flotaban en el aire. Algunas se depositaban en la piel, otras eran inhaladas. Y mezcladas con ese polvo suave, casi invisible, había fibras microscópicas de un mineral que causa cáncer. Johnson & Johnson sabía. Desde los años 50 sabía.
Y durante más de medio siglo decidió que las ganancias eran más importantes que tu vida. Ahora la empresa dice que todo fue un malentendido, que las pruebas eran imperfectas, que los estudios son ambiguos, que millones de personas usaron su producto sin problemas. Y es cierto que millones de personas no desarrollaron cáncer. El riesgo no era del 100%. Pero el cáncer es una ruleta rusa. No todas las exposiciones resultan en tumores, pero cada exposición aumenta las probabilidades. Y Johnson & Johnson obligó a millones de consumidores a jugar esa ruleta, sin decirles que había balas en el tambor. Más de 20,000 mujeres han sido diagnosticadas con cáncer de ovario cada año en Estados Unidos. 14,000 mueren anualmente. Los estudios sugieren que el uso regular de talco en el área genital aumenta el riesgo entre un 20 y un 30%. ¿Cuántas de esas mujeres usaron Johnson's Baby Powder? ¿Cuántas de esas muertes podrían haberse evitado si la empresa hubiera sido honesta? Nunca lo sabremos con certeza. El cáncer tiene muchas causas. Es imposible señalar a un frasco de polvo y decir, este fue el culpable. Pero eso es precisamente lo que hacía tan perfecta la estrategia de Johnson & Johnson. El crimen era casi imposible de probar, caso por caso. Solo cuando miras el panorama completo, los miles de documentos, las décadas de ocultamiento, los patrones estadísticos, la imagen se vuelve innegable. Johnson & Johnson no mató a nadie directamente, no envenenó el producto a propósito, pero creó las condiciones para que miles de personas murieran. Y cuando tuvo la oportunidad de corregir el error, de advertir al público, de proteger a sus consumidores, eligió el silencio. Esa es la definición de negligencia criminal. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan perturbadora. Porque Johnson & Johnson no es una empresa oscura operando en las sombras. Es una de las marcas más confiables del mundo. Es el nombre en el botiquín de primeros auxilios. Es el logo en las curitas de tus hijos. Es la empresa que te enseñaron a asociar con seguridad, cuidado y protección. Si ellos mintieron, ¿quién no miente? Si ellos ocultaron la verdad durante medio siglo, ¿qué otras verdades están siendo ocultadas ahora mismo por otras empresas? Esta es la lección más oscura de la historia de Johnson & Johnson. No se trata solo de una empresa corrupta. Se trata de un sistema que permite y protege la corrupción. Las leyes que debían proteger a los consumidores fueron manipuladas por cabilderos corporativos. Las agencias reguladoras fueron capturadas por las industrias que debían vigilar. Los medios de comunicación tardaron décadas en investigar porque les faltaban recursos y acceso. Y cuando las víctimas finalmente llegaron a los tribunales, la empresa usó su poder y dinero para retrasar, obstruir y minimizar las consecuencias. Johnson & Johnson no es única, es representativa. Es el ejemplo perfecto de cómo funciona el capitalismo cuando las ganancias se colocan por encima de la ética, cuando las corporaciones son más poderosas que los gobiernos, cuando la vida humana se reduce a un cálculo actuarial. ¿Cuánto cuesta el producto? ¿Cuánto cuesta la demanda? ¿Cuánto cuesta el silencio? El frasco de polvo de bebé sigue en las tiendas. Ahora dice maicena en lugar de talco. El bebé sonriente sigue en la etiqueta. La promesa de pureza y protección sigue implícita en cada imagen publicitaria. Pero el escándalo no se limita a Estados Unidos. El impacto de las decisiones de Johnson & Johnson reverbera alrededor del mundo. Cuando la empresa dejó de vender polvo de talco en Norteamérica en 2020, no lo hizo globalmente. Siguió vendiéndolo en Asia, África, América Latina. Los mismos productos que eran demasiado peligrosos para los consumidores estadounidenses seguían siendo vendidos a familias en India, Nigeria, Brasil. La empresa argumentaba que estaba respondiendo a la demanda del consumidor en diferentes mercados, pero la realidad era más simple y más oscura. En esos países, las regulaciones eran más laxas, los consumidores menos informados, las demandas menos probables. Fue como si la empresa hubiera decidido que algunas vidas valían menos que otras, que los bebés africanos podían seguir siendo espolvoreados con talco contaminado, mientras los bebés americanos merecían protección.
que las mujeres indias podían seguir usando el producto en su higiene íntima, mientras las mujeres estadounidenses eran advertidas del peligro. Organizaciones de defensa del consumidor en más de 50 países exigieron que Johnson & Johnson dejara de vender el producto a nivel mundial. Activistas protestaron frente a las oficinas de la empresa en Johannesburgo, Mumbai, Sao Paulo, pero la compañía siguió vendiendo hasta 2023, cuando finalmente discontinuó el polvo de bebé con talco en todo el mundo. Para entonces, una generación más de consumidores en países en desarrollo había sido expuesta. En octubre de 2025, un grupo de más de 450 ciudadanos británicos presentó una demanda colectiva contra Johnson & Johnson y Kenvue en el Tribunal Superior de Londres. Alegaban que el uso prolongado de productos de talco de la empresa había causado sus diagnósticos de cáncer. Era la primera demanda de este tipo fuera de Estados Unidos a esta escala. Los abogados estimaban que las compensaciones podrían superar los $1.300 millones. Johnson & Johnson había escindido su división de consumo en Kenvue precisamente para proteger sus activos farmacéuticos y de dispositivos médicos de este tipo de demandas. Pero los tribunales británicos no estaban impresionados por las maniobras corporativas. El caso avanza, y no será el último. Abogados en Australia, Canadá, Francia están preparando demandas similares. El tsunami legal que comenzó en Estados Unidos está cruzando los océanos. Las víctimas de todo el mundo están exigiendo que la empresa que las envenenó pague por sus crímenes. Pero tú sabes la verdad, sabes lo que había dentro de ese frasco durante más de 100 años. Sabes lo que la empresa sabía y decidió ocultar. ¿Sabes cuántas personas pagaron con sus vidas la codicia corporativa? La próxima vez que veas un producto de Johnson & Johnson, recuerda esta historia. Recuerda a Darlene Coker, que murió sin saber por qué. Recuerda a las 22 mujeres de San Luis, 6 de las cuales murieron antes de ver justicia. Recuerda a las 67,000 personas que siguen esperando su día en la corte. Hay testimonios que te parten el alma. Lydia Houston describió cómo su madre, que murió de cáncer de ovario en 2014, había incorporado el polvo de bebé como parte de su rutina diaria durante más de 35 años. Teníamos una rutina que involucraba higiene, un hogar muy limpio y un cuerpo muy limpio, dijo Houston. Y al igual que el desodorante, el jabón, la loción y la pasta dental, el talco era parte de la rutina diaria que ella mantuvo durante más de 35 años. Piensa en eso. Una mujer que vivió su vida persiguiendo la limpieza, la pureza, la higiene, que hizo exactamente lo que la publicidad le decía que hiciera, que confió en una marca que prometía cuidarla. Y murió por esa confianza. Crystal Decker tenía 5 años cuando nació su hermana Katie en 1971. Recuerda ver el frasco blanco de Johnson's Baby Powder en la mesa donde su madre cambiaba los pañales de la recién nacida. Su madre, Darlene Coker, usaría ese polvo durante décadas más. Y décadas después, moriría de mesotelioma, el mismo cáncer que la empresa sabía que su producto podía causar. Las víctimas no son estadísticas, son madres, hijas, esposas, hermanas. Son mujeres que querían sentirse limpias y frescas. Son padres que querían proteger a sus bebés de las rosaduras. Son familias enteras que confiaron en una marca y fueron traicionadas. Y ahora, mientras los juicios continúan y los veredictos se acumulan, muchas de ellas ya no están aquí para ver justicia. De las 22 mujeres que ganaron el veredicto histórico de $4.690 millones en 2018, 6 habían muerto antes del juicio. Más murieron mientras la empresa apelaba. Para cuando la Corte Suprema rechazó escuchar el caso, solo quedaban sobrevivientes y familias destrozadas recogiendo los pedazos de vidas truncadas. Y pregúntate, ¿qué otros secretos están escondidos en tu botiquín? Pero antes de terminar, hay algo más que debes saber. Algo que revela la profundidad del cinismo corporativo en su forma más pura. En 1971, cuando Johnson & Johnson ya sabía que su talco podía estar contaminado con asbesto,
financió un estudio en la prisión de Holmesburg, en Filadelfia. El estudio fue dirigido por Albert Glickman, un dermatólogo que ya era notorio por sus experimentos poco éticos en prisioneros. La mayoría de los reclusos eran afroamericanos, y lo que les hicieron desafía cualquier noción de decencia humana. Los investigadores inyectaron asbesto directamente en la piel de los prisioneros. Querían comparar los efectos del asbesto con los del talco. Querían entender cómo reaccionaba el cuerpo humano a ambas sustancias. Y encontraron sujetos de prueba baratos, desechables, en hombres negros encerrados que no tenían forma de negarse. Este no era un estudio diseñado para proteger a los consumidores. Era un estudio diseñado para proteger a la empresa. Si podían demostrar que el talco era diferente del asbesto, que causaba reacciones diferentes en la piel humana, tendrían una defensa contra futuras demandas. Estaban construyendo su coartada sobre los cuerpos de hombres negros encarcelados. Piensa en eso. Johnson & Johnson sabía lo suficiente sobre el peligro como para financiar experimentos humanos, pero no sabía lo suficiente como para advertir a los consumidores. Tenía recursos para inyectar asbesto en prisioneros, pero no tenía recursos para encontrar un sustituto seguro para el talco. La empresa no solo envenenó a sus consumidores, experimentó con seres humanos vulnerables para aprender cómo salirse con la suya. Hay otro aspecto de esta historia que merece atención. El papel de los reguladores, o más bien, su fracaso sistemático en proteger al público. La FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, es supuestamente la guardiana de la seguridad del consumidor. Tiene el poder de prohibir productos peligrosos, de exigir advertencias, de forzar retiros del mercado. Pero con los productos cosméticos de talco, la FDA ha sido un tigre sin dientes. A diferencia de los medicamentos, que deben demostrar su seguridad antes de llegar al mercado, los cosméticos operan bajo un régimen de autorregulación. Las empresas no necesitan aprobación previa de la FDA para vender un cosmético. No necesitan demostrar que su producto es seguro. Solo necesitan evitar ser atrapados vendiendo algo peligroso. Y atraparlos es casi imposible. La FDA no tiene recursos para probar cada producto en el mercado. Depende de que las empresas sean honestas, de que reporten voluntariamente cualquier problema. Es como confiar en que los criminales se entreguen a la policía por su propia voluntad. Johnson & Johnson explotó esta debilidad regulatoria durante décadas. Cuando la FDA consideró establecer límites de asbesto en los años 70, la empresa lideró la campaña de la industria para detenerlo. Argumentaron que los límites eran innecesarios, que los métodos de prueba existentes eran suficientes, que la autorregulación funcionaba. La FDA retrocedió, no estableció límites obligatorios. No exigió pruebas independientes, no verificó las afirmaciones de la industria. Durante casi 50 años, el único control sobre el contenido de asbesto en el polvo de bebé fue la palabra de las empresas que lo fabricaban. Y esas empresas mentían. No fue hasta 2019, después de la investigación de Reuters, después de miles de demandas, después de veredictos multimillonarios, que la FDA finalmente realizó sus propias pruebas independientes y encontró asbesto en el producto que Johnson & Johnson había jurado durante décadas que era puro. La FDA ordenó un retiro, pero era demasiado tarde. Generaciones de consumidores ya habían sido expuestos, miles ya habían desarrollado cáncer. La agencia que debía protegerlos había llegado décadas tarde. Y aquí está lo más perturbador. El sistema no ha cambiado. Los cosméticos siguen sin requerir aprobación previa. La FDA sigue sin tener recursos suficientes para supervisar la industria. Las empresas siguen autorregulándose. El próximo escándalo probablemente ya está ocurriendo, en algún producto que usas diariamente, fabricado por alguna empresa que juras que es confiable. Necesitamos hablar de Anna Jean Houghton Carley. Tenía 37 años cuando la diagnosticaron con mesotelioma. Era madre de 3 hijos. Nunca había trabajado con asbesto. Nunca había estado en una mina o una fábrica. Lo único que había hecho durante toda su infancia era usar Johnson's Baby Powder.
Sus padres se lo aplicaban después de cada baño. Era el ritual de millones de familias americanas. En diciembre de 2025, un jurado en Minnesota le otorgó $65,5 millones de dólares. El abogado de Johnson & Johnson prometió apelar. Dijo que el veredicto estaba basado en ciencia basura. Pero el jurado había visto los documentos, había escuchado los testimonios y había decidido que Anna Jean merecía justicia. $65 millones no le devolverán sus pulmones sanos, no le garantizarán ver a sus hijos crecer. El mesotelioma es implacable. La mayoría de los pacientes mueren dentro del primer año del diagnóstico. Anna Jean ya había superado esas probabilidades, pero cada día es una batalla, y hay miles como ella. Mujeres que descubrieron demasiado tarde que el polvo que sus madres les aplicaban con amor contenía fibras mortales. Hombres que inhalaron talco mientras cambiaban los pañales de sus hijos. Familias destrozadas por un cáncer que nunca debería haber existido. Paul Lovell desarrolló mesotelioma sin haber trabajado nunca en una fábrica o cerca de asbesto industrial. Usó Johnson's Baby Powder en sus 4 hijos durante años. El jurado estuvo de acuerdo en que el polvo causó directamente su enfermedad. Johnson & Johnson sigue apelando. Sherry Kraft dirigía una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a otros. Usó Johnson's Baby Powder todos los días de su vida hasta que le diagnosticaron cáncer. En diciembre de 2025, un jurado en Baltimore le otorgó $1,560 millones. Es el veredicto más grande jamás concedido a un solo demandante por talco. El abogado de la empresa lo llamó atroz e inconstitucional. Pero lo atroz no es el veredicto. Lo atroz es que una mujer que dedicó su vida a ayudar a otros tenga que pasar sus últimos años luchando contra una corporación que la envenenó. Hay lecciones que podemos extraer de la tragedia del talco. Lecciones sobre el poder corporativo, sobre la captura regulatoria, sobre la necesidad de vigilancia ciudadana. La primera lección es que las corporaciones no son tus amigas. Por más amigable que sea su marketing, por más cálida que sea su imagen, las empresas existen para generar ganancias. Y cuando las ganancias entran en conflicto con tu seguridad, con demasiada frecuencia, las ganancias ganan. Esto no significa que todas las empresas sean malvadas. Significa que no puedes confiar ciegamente en ellas. Necesitas regulación independiente. Necesitas transparencia forzada. Necesitas la amenaza de consecuencias reales cuando las empresas mienten. La segunda lección es que la justicia tarda, pero llega. Darlene Coker murió sin ver justicia, pero las víctimas que vinieron después de ella están cobrando. Los veredictos se acumulan. Las apelaciones fracasan. Johnson & Johnson está pagando miles de millones de dólares. No es suficiente para resucitar a los muertos, pero es suficiente para enviar un mensaje. La tercera lección es que la información es poder. Esta historia no habría salido a la luz sin periodistas investigadores, sin abogados perseverantes, sin víctimas dispuestas a luchar. Durante décadas, Johnson & Johnson mantuvo sus secretos porque nadie los buscaba. Cuando la gente empezó a buscar, los secretos salieron. Necesitamos más investigación, más escrutinio, más preguntas incómodas, no solo sobre Johnson & Johnson, sino sobre todas las empresas que tocan nuestras vidas, porque el próximo escándalo ya está ocurriendo. La pregunta es si lo descubriremos a tiempo. Y hay una cuarta lección, quizás la más importante de todas. El cuerpo humano es extraordinariamente vulnerable. Confiamos en que los productos que usamos diariamente son seguros. Ponemos sustancias en nuestra piel, las inhalamos, las ingerimos sin pensar 2 veces. Asumimos que alguien está vigilando, que alguien ha verificado, que alguien nos protege. Pero la protección es una ilusión. Las regulaciones tienen agujeros. Las empresas mienten. Los científicos pueden ser comprados. Los periodistas pueden ser ignorados. Al final del día, la única persona que realmente vela por tu seguridad eres tú.
No te estoy diciendo que te conviertas en un paranoico que rechaza todo producto comercial. Te estoy diciendo que cuestiones, que investigues, que no asumas que algo es seguro solo porque una empresa lo dice. Que recuerdes que cada corporación tiene un incentivo financiero para minimizar los riesgos de sus productos. Mira las etiquetas. Lee los ingredientes, busca investigaciones independientes, presta atención a las noticias, y cuando algo suene demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Johnson & Johnson se vendió como la empresa que cuidaba de tu familia. Resultó ser la empresa que envenenaba a tu familia mientras fingía cuidarla. La distancia entre la imagen y la realidad era un abismo de décadas, de miles de documentos ocultados, de millones de vidas puestas en riesgo. Ese abismo existe en todas partes. En los alimentos que comes, en las medicinas que tomas, en los productos de limpieza bajo tu fregadero, en los cosméticos en tu baño. Empresas con imágenes impecables, con eslóganes reconfortantes, con logos familiares, que podrían estar ocultando secretos tan oscuros como los de Johnson & Johnson. No quiero que salgas de aquí paralizado de miedo. Quiero que salgas de aquí con los ojos abiertos, con la capacidad de cuestionar lo que antes aceptaba sin pensar, con la comprensión de que la confianza debe ser ganada, no asumida. El bebé sonriente en el frasco de polvo no te protegía, era una máscara. Detrás de la máscara había ejecutivos que sabían que su producto contenía un carcinógeno y decidieron que tus pulmones, tus ovarios, tu vida, valían menos que sus ganancias. Recuerda esa cara la próxima vez que veas cualquier producto con una imagen reconfortante y pregúntate qué hay detrás de la máscara. La historia de Johnson & Johnson no ha terminado. Los juicios continúan, los veredictos se acumulan, las víctimas siguen muriendo mientras esperan justicia, pero la verdad finalmente está saliendo a la luz. Y con cada documento revelado, con cada testimonio escuchado, con cada veredicto emitido, el imperio del polvo de bebé se resquebraja un poco más. Tal vez, algún día, las corporaciones aprenderán que el costo de la mentira siempre supera el beneficio. Tal vez aprenderán que los consumidores tienen memoria, que los tribunales tienen poder, que la verdad eventualmente sale a la luz. O tal vez no aprenderán nada. Tal vez la siguiente generación de ejecutivos mirará esta historia y pensará: nosotros seremos más astutos, nosotros no nos dejaremos atrapar. Pero nosotros también seremos más astutos, más escépticos, más vigilantes, porque ahora conocemos la historia del polvo de bebé y nunca la olvidaremos. Esto ha sido Relatos Supremos. La verdad duele más que la mentira, pero al menos es real. Suscríbete, comparte, y la próxima vez que una corporación te diga que su producto es seguro, recuerda el polvo blanco que olía a inocencia y contenía veneno. Hasta la próxima revelación.